Golpearon la puerta a las 2 de la madrugada. 3 golpes. Lentos. Humillados. Como si cada uno pesara 1 tonelada. Me levanté en silencio. No encendí la luz. Me asomé por la mirilla y vi su silueta empapada bajo la lluvia, temblando como una hoja atrapada en una tormenta. El rímel corrido. La boca crispada. Los ojos suplicantes. Era Gloria. Mi hija mayor. ¿O lo fue alguna vez? Cría 2 hijas en un apartamento estrecho en la periferia de una ciudad portuaria azotada por la bruma. Desde que su padre murió en un accidente absurdo, una cornisa mal sellada, una caída que me robó todo, me dediqué a ellas con una devoción que rayaba en la locura. Lucía y María. Luz y raíz. El día y la noche. Pensaba que las había criado bien. Equitativamente. Que nunca se harían daño. Qué ingenua fui. Cuando María conoció a Daniel en un bar junto a los astilleros, algo cambió en su forma de andar. Caminaba como si le brotara sol desde dentro. A los 6 meses ya compartían un loft destartalado con ventanales sucios y muebles reciclados. Estaban construyendo algo juntos. Al menos eso creíamos. Gloria, en ese entonces, sonreía. Decía cosas como, qué suerte tiene María, mientras le ajustaba el velo y le mostraba catálogos de flores. Le organizó la despedida de soltera en un salón alquilado bajo una antigua fábrica de conservas. Allí reímos, brindamos, bailamos. Ahora, cuando pienso en esa noche, solo veo su mirada. Vacía. Sucia de culpa. La mañana de la boda, María me llamó desde un baño en el hotel, jadeando como si estuviera ahogándose. Daniel había desaparecido. Sin mensaje. Sin nota. Nada. Intenté calmarla. Le dije lo que dicen las madres, habrá tenido miedo, regresará. Mentí, sin saber que la verdad era peor. 2 horas después, Lucía me escribió. No vayan al salón. Daniel está conmigo. Nada más. Ni una palabra de consuelo. Ni una maldita disculpa. El hospital tenía ese olor a látex y desinfectante que lo hace todo más cruel. María estaba encogida en una camilla, conectada a una vía. Sus labios estaban partidos. No hablaba. Solo temblaba. Durante días, no pude dejar de recordar cómo Lucía la abrazó semanas antes. Cómo eligieron juntas los zapatos. Cómo reían por cosas que yo nunca entendí. Después de eso, el silencio. Hasta que llegó el segundo golpe. Lucía quiso casarse con Daniel usando el mismo lugar. ¿Las mismas flores? El mismo maldito pastel. Como si nada. Como si todo eso hubiera sido suyo desde siempre. La detuve. Y la borré de mi vida. Pasaron semanas. María apenas comenzaba a respirar sin llorar. Yo intentaba fingir normalidad, cocinar, barrer, hacer todo lo que una madre rota hace para no colapsar. Entonces Lucía empezó a escribir. Llamadas. Correos. Una postal desde la luna de miel. Fotos. Estamos felices. Mamá, compréndeme. El amor no elige. Me lo merezco también. María, mientras tanto, no decía nada. Solo dormía en mi sofá con los ojos abiertos y las manos aferradas a la manta, como si temiera que el mundo volviera a desaparecer. Y entonces, 32 días después, Lucía regresó. De madrugada. Deshecha. Daniel la había dejado por una mujer rica que conoció en un resort. Anulación inmediata. 0 derechos. Sin casa, sin trabajo, sin nadie. Había dejado su empleo, sus principios, su hermana, su madre. Todo por un hombre que cambió de amor como quien cambia de camisa húmeda. Cuando la vi frente a mí, llorando bajo la lluvia, no sentí ternura. Solo sentí a María. Vi sus dedos azules por el frío del hospital. Su voz ronca de tanto gritar sin que nadie la oyera. Lucía balbuceó entre sollozos. Mamá, por favor, no tengo a dónde ir.
Me temblaba el pulso cuando abrí la puerta. Pero no la dejé pasar. Respiré hondo. Y hablé. Yo solo tengo una hija. Y ahora duerme al otro lado de la ciudad, intentando recomponer la vida que tú redujiste a cenizas. Y cerré la puerta. Tal vez soy una mala madre. Tal vez no. Pero hay traiciones que ni una madre puede perdonar. Y esa noche lo entendí con una claridad tan feroz que dolía. El amor también tiene límites. El mío termina donde empieza la crueldad. Desperté con el zumbido incesante del teléfono. 47 llamadas. 63 mensajes. Todos de números desconocidos. Pero yo sabía. Era Gloria. Bloqueé uno. Luego otro. Y otro. Como aplastar cucarachas en la oscuridad. Persistente. Pegajosa. Desesperada. El tipo de desesperación que solo llega cuando te das cuenta, demasiado tarde, de que quemaste el último puente. Y aún así, no sentí pena. María no está sola. Pero eso no significa que no se sienta así. Puedes estar rodeada de gente y aún así oír solo el eco de tu propio dolor. A ella le arrancaron 2 futuros en una sola mañana, el amor y la sangre. No hay cirugía que repare eso. Y lo peor es que los escombros siguen revelando secretos. Hace 3 días, una de sus damas de honor se presentó en mi casa, temblando como si le costara mantenerse de pie. Me confesó que había visto a Lucía y Daniel besándose en un rincón oscuro durante la despedida de soltera. No fue una sospecha. No fue un malentendido. Fue traición. Frontal. Fría. Pensé que estaba alucinando, dijo ella, las manos crispadas. Nadie le haría eso a su hermana, ¿no? No le contesté. Solo le serví té. Frío también. Descubrimos que Lucía utilizó cada detalle de la boda para acercarse a Daniel. Cada prueba de menú. Cada visita a los jardines. Cada sesión de elección floral. Era una obra de teatro para 2 actores y una víctima sin libreto. No fue un desliz. Fue una campaña. Planeada. Calculada. Cruel. ¿Cómo se puede mirar a alguien a los ojos mientras se le clava el cuchillo? Ayer, mientras ayudaba a María a ordenar unas cajas, encontró una tarjeta. Cumpleaños. 2 semanas antes de la boda. Daniel había escrito: no puedo esperar a llamarte mi esposa. Eres mi hogar. El mismo día, cenaba con Lucía en un restaurante caro del otro lado de la ciudad. Mariscos, vino blanco, mentiras servidas a la carta. María leyó la tarjeta. Luego simplemente se sentó. Como si su cuerpo hubiera dejado de sostenerla. Llamó al trabajo. No iría. Se metió en la cama sin decir una palabra. Yo me senté a su lado y le acaricié la espalda, como cuando era niña y tenía fiebre. Ella no lloró. Solo existió. Y eso fue peor. Mi hermana dice que soy demasiado dura. Que Lucía sigue siendo mi hija. Que podría haber redención. Es gracioso. No decía eso cuando Lucía le pidió $1000 que jamás devolvió, dinero que, ahora sabemos, probablemente se gastó en hoteles baratos y cenas secretas. No. Perdón no es algo que se otorga como propina. Se gana. Y la única persona que puede decidir si lo da es María. Mi hermano, en cambio, lo entiende. Ha ofrecido su casa del lago a María. Un refugio. Un silencio. No sé si lo aceptará. El dolor también tiene raíces, y a veces no se puede arrancar tan fácilmente. Lucía no se rinde. Su último intento vino a través de una prima. Me reenvió un correo. Lucía se retrataba como víctima. Daniel la había manipulado. Ella intentó resistirse. Mentira. Si Daniel aún la quisiera, estaría celebrando su primer mes de casados con champán, no enviando correos lacrimosos desde un cuarto alquilado. Daniel, por su parte, permanece como una sombra. Solo su abogado ha hablado.
Pidió que María devuelva el collar de perlas de su abuela. Objeto familiar, lo llamó. El mismo que Lucía usó en su boda por el juzgado. El nivel de desprecio es asfixiante. Ahora, María y yo cenamos juntas cada noche. Un ritual nuevo. Intentamos hacer la lasaña de su abuela anoche. Nos quedó un desastre, cruda por dentro, quemada por fuera. Y, por primera vez en semanas, reímos. Una carcajada breve. Sincera. Rota. Pero real. Como el principio de algo que no tiene nombre todavía, pero que, y quizás, se parece a la esperanza. La llamada llegó al amanecer. Paula, la mejor amiga de Gloria. Su voz temblaba. No contesta hace 2 días. No es normal. Había ido al motel donde Lucía dormía desde que se fue. Había hecho el check-out hacía 3 noches. Sin dejar dirección. Sin dejar pista. Silencio. El más peligroso. Pasé el resto del día atrapada entre hospitales y buzones de voz, llamando a cada pariente medio olvidado, escarbando entre los rastros que Lucía aún pudiera tener. Nadie sabía nada. Nadie la había visto. Hasta las 11:48 de la noche. Un número desconocido. Mamá, la voz era apenas un susurro descompuesto, húmedo de alcohol y culpa. Estaba en una cabina telefónica en una estación de autobuses, a 3 estados de distancia. Borracha. Rota. Perdida. Daniel no solo la había dejado. Le había vaciado la cuenta conjunta, maximizado sus tarjetas, borrado su vida financiera con una frialdad quirúrgica. Y la mujer por la que la dejó no era solo una nueva aventura, era la hija de su jefe. Una relación cultivada con paciencia de víbora desde mucho antes de que Lucía existiera para él. Los 3 últimos días, Lucía los pasó durmiendo en su auto, conduciendo sin rumbo, bebiendo, huyendo de los escombros que ella misma encendió. Cuando se quedó sin gasolina ni alcohol, terminó en esa estación, con los bolsillos vacíos y el alma arrugada como un papel quemado. Llamé a mi hermano. Vive cerca. La recogió. Le dio cobijo. Por unos días. Solo unos días. María ha tenido lo suyo. Ayer se cruzó con la madre de Daniel en el pasillo de un supermercado. Una mujer con peinado lacado, labios apretados y corazón de hierro. Tal vez si María hubiese cuidado mejor a Daniel, nada de esto habría pasado, dijo. Así. Sin pestañear. María la miró. Solo una mirada. Y luego. Entonces ocúpese usted de su hijo. Y se fue sin mirar atrás. Esa tarde, mientras revisábamos papeles viejos de la boda, encontramos una hoja de cálculo. Lucía la había diseñado para ayudar con el presupuesto. Pero había algo raro. Las cifras no cuadraban. Cada ítem inflado. Cada gasto alterado. Cada menú, flor o silla, con un sobreprecio cuidadosamente oculto. Lucía se había estado robando dinero desde el principio. Más de $3.000. Una traición dentro de otra traición. Como una muñeca rusa de crueldades. La hija del jefe de Daniel, la nueva, intentó contactar a María a través de amigos en común. Dice que no sabía nada. Que Daniel le mintió. Tal vez. Tal vez no. Ya ni siquiera importa. Hoy el lugar de la boda llamó. Aún recordaban el depósito. Querían saber si María quería reagendar. Ella me miró. Y en sus ojos vi un abismo silencioso. Que se queden con el dinero, dijo. No quiero nada de ese lugar. Nada. Esta mañana, mi hermano me llamó. Lucía se había vuelto insoportable. Lloraba, gritaba, se defendía, se derrumbaba. Un carrusel emocional en caída libre. Compró un boleto. La mandó de vuelta. Ahora vive con nuestra prima. Por ahora. Pero el ambiente allí es tan denso como un sótano sin luz. Y anoche fue el colapso. Lucía apareció en el edificio de María. Borracha. Perdida.
golpeando puertas al azar hasta que alguien la dejó entrar. Se arrastró hasta el piso de María, se sentó frente a su puerta como un perro abandonado y comenzó a llorar. A gritar. A suplicar. María no abrió. Tampoco llamó a la policía. Me llamó a mí. Fui. La encontré tirada contra la puerta, con los zapatos mal puestos y la cara manchada de lágrimas negras. Olor a vodka barato. A culpa fermentada. Intenté levantarla. Se resistió. Tengo que hablarle. Tiene que escucharme. No te debe nada, Gloria. Déjala en paz. Me temblaban los dedos al conducir. Lucía dormía en el asiento, murmurando su arrepentimiento entre sueños agitados. Como si el perdón pudiera construirse con palabras. Como si el amor que destruyó pudiera pegarse con lamentos. ¿Y ahora? Ahora María y yo seguimos cenando. No hablamos mucho. A veces solo masticamos en silencio. Pero hay algo en ese silencio. Algo que empieza a doler menos. Anoche horneamos pan y quedó duro como una piedra. María se rió. No fue una gran risa. Pero fue real. Y en este campo de ruinas, eso es más de lo que alguna vez imaginamos. Cuando llegamos a casa, ella apenas podía sostenerse en pie. La borrachera empezaba a disolverse, pero el temblor en sus manos era otra cosa. Más profundo. Más antiguo. Entonces, sin que yo lo preguntara, lo dijo. Estoy embarazada. Sacó varias pruebas arrugadas de su bolso. Las dejó caer sobre la mesa como si fueran pruebas forenses de un crimen. Estuve un momento en silencio. No sabía si sentarme o salir corriendo. Ser abuela debería ser algo sagrado. Pero esto no era un milagro. Era el eco de una explosión. Lucía dijo que se enteró la semana pasada. Que solo se lo había contado a Daniel. Y que él, al oírlo, simplemente le escupió un «Encárgate de eso». Y la bloqueó. Cuando fue a buscarlo a su trabajo, ya lo habían despedido. No dije nada. Solo la miré. Con los labios apretados. Ella murmuró que el embarazo demostraba que lo suyo con Daniel era real. Que estaban destinados. Que era una señal. Tuve que girar el rostro para que no me viera cerrar los ojos con fuerza. No era una señal. Era una consecuencia. Y las consecuencias no se abrazan, se enfrentan. Contarle a María fue una herida nueva. Una que sangra por dentro. Solo hizo una pregunta. ¿Fue antes o después de mi boda? Lucía jura que fue después. Pero Lucía también juró que jamás la traicionaría. La credibilidad no es una prenda que puedas volver a ponerte después de ensuciarla así. Mi hermana ya está planeando un baby shower. Como si todo esto fuera una película que se puede reiniciar con globos pastel. Mi hermano, en cambio, no quiere saber nada. Lo entiendo. Hay traiciones que no cicatrizan. Y mientras el presente arde, seguimos desenterrando ruinas del pasado. Resulta que esas visitas de planificación con Daniel eran más que eso. Lucía lo ayudó a mover dinero. Abrió cuentas a su nombre. Ocultó activos de María. Robaron. Los dos. Así de simple. Así de brutal. María, sin embargo, sigue de pie. No sé cómo, pero lo hace. Empezó terapia con un consejero especializado en traumas por traición. Y ha tomado una decisión difícil, se muda a la ciudad de su tío. No quiero que se vaya. Pero entiendo que el aire aquí está lleno de cenizas. Y nadie respira bien entre escombros. Lucía también se ha ido. Un familiar lejano, uno de esos nombres que apenas recuerdas de los funerales, aceptó alojarla por el bebé. No he hablado con ella desde la noche que la arrastré ebria fuera del edificio de María. No tengo nada que decirle. Y si lo tuviera, no sé si ella sabría escuchar. Algunos familiares, y algunos extraños con opiniones fáciles, dicen que soy cruel. Que he dejado de ser madre. Que mi deber era estar con las dos.
Pero yo me pregunto, ¿dónde estaba el deber de Lucía cuando robaba? ¿Dónde estaba su amor cuando ayudaba a destruir a su hermana? A veces ser madre es también trazar una línea. Y dejarla arder. María ha decidido demandar. A Gloria. Y a Daniel. No lo hizo por venganza. Lo hizo porque era su dinero. Porque la justicia es lo mínimo cuando ya te han arrebatado tanto. De Daniel sabemos poco. Fue despedido cuando la hija de su jefe, finalmente, le contó todo a su padre. Lo dejó también. Parece que esta vez fue él quien fue descartado. Una ironía mínima en un mar de dolor. Pero Daniel siempre cae de pie. Tiene experiencia en eso. Como las ratas, siempre encuentra una grieta. Y ahora, lo que muchos preguntaban. El bebé no nació. Lucía perdió al hijo. Lo supe hace unos días, por boca de la familia que la había estado cuidando. Fue el alcohol. El estrés. La negación. Siguió bebiendo. Incluso sabiendo. Incluso cargando vida dentro de sí. Finalmente la echaron. No por mí. No por María. Por ella. Por no saber cuándo detenerse. Y aquí estoy. María vive lejos, pero respira mejor. Sonríe más. Su voz ya no tiembla cuando dice boda. Y Gloria. Lucía es un susurro. Un eco de algo que fue. Tal vez vuelva. Tal vez no. Pero no todos los caminos conducen a casa. Algunos se desvían para siempre. Lucía no volvió a pedir perdón. Solo pidió ayuda. Y lo hizo mal. Con el mismo descaro con el que destruyó, ahora pedía compasión. Mientras aún bebía. Mientras trataba el embarazo como una anécdota más en su espiral sin fondo. La familia lejana, la última que aún le ofrecía sombra, terminó por alejarse. No por crueldad. Por hartazgo. Por dignidad. Se quedó en la ciudad. Sola. O algo parecido. Mi hermana, supongo, mantiene contacto. Pero esa es otra historia. Una más enredada que esta. Y no menos dolorosa. Ha pasado casi 1 año y medio desde que todo estalló. ¿Y María? María está mejor. La distancia, física, emocional, temporal, ha sido el mejor vendaje. Ha venido a visitarme un par de veces. Cada vez menos. Lo entiendo. Esta ciudad es un campo minado de recuerdos. Así que ahora soy yo quien va hasta allá. ¿Dónde ella está? Donde también vive mi hermano. Donde, si la idea crece lo suficiente, tal vez yo también viva algún día. Por ahora, solo viajo. Y cuando estoy allá, me doy cuenta de que respiro mejor. Que ella también. Las demandas terminaron. Sin enfrentamientos. Sin gritos. Sin necesidad de verlos. Todo lo resolvieron los abogados, como si se tratara de una herencia olvidada o una propiedad en disputa. María recuperó lo que le robaron. No todo. El dinero, sí. La inocencia, no. Lucía intentó llamarla. No sé cuántas veces. No sé con qué palabras. Solo sé que, cuando le pregunté, María me miró sin parpadear y dijo. Llamó para victimizarse. Le dije la verdad. No le gustó. Me gritó. Le corté. Y no hablamos más del tema. Porque hay heridas que solo se remiendan con el silencio. De Daniel solo llegan ecos. Al parecer, una de las mujeres que usaba como repuesto decidió adelantarse. Estaba saliendo con un jugador de fútbol universitario. Cuando él descubrió la traición, no escribió poemas. No hizo terapia. Dicen que le rompió la cara. Algunos aseguran que juega los partidos del sábado con un collar hecho con los dientes de Daniel. Yo lo dudo. Pero no puedo evitar reírme al imaginarlo. A Daniel sin dientes. A Daniel sin su sonrisa de vendedor de humo. Es un alivio pensar que alguien, al fin, le devolvió algo de todo el daño que sembró.
Y así termina esto. O al menos, esta parte. No hay reconciliación. No hay redención espectacular. Solo personas que aprendieron, a fuerza de golpes, que amar también es saber cuándo cerrar la puerta. Estoy agradecida. A quienes leyeron. A quienes comprendieron. A quienes no exigieron que una madre eligiera entre dos hijas cuando una eligió primero destruir a la otra. A quienes no confundieron firmeza con crueldad. Gracias. Esto no es un final feliz. Pero es un final posible. Y eso, después de todo lo vivido, es más de lo que alguna vez soñamos.